Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos da mucho gusto saludarlos por este medio. Y bueno, hoy iniciamos este nuevo libro que se llama La Soledad. Vamos a estar estudiando 10 lecciones y después de este libro de la soledad nos vamos con este libro de Estudiando Filipenses, que son 40 lecciones que tiene este libro. Entonces, gracias a Dios ya los puedes conseguir de manera física en Mercado Libre por si te interesa. Y bueno, vamos a orar para empezar, ¿les parece? Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo que tú nos das, lo ponemos en tus manos. Yo te ruego que este tema en particular traiga aliento a los corazones de aquellas personas que están atravesando una soledad por la pérdida de un ser querido. Padre, yo te ruego que tú los consueles, que tú los ayudes a atravesar ese duelo por el que están. Y Señor, gracias porque no estamos solos, te tenemos a ti, Padre. Yo te ruego que caiga en tierra fértil este tema y pueda dar fruto para traer sanidad a la vida de las personas que nos escuchan, Señor. Gracias por este tiempo, te amamos, te bendecimos y lo ponemos a tu disposición para que tú endereces cada palabra que yo diga, que llegue como tenga que llegar, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, yo creo que sin lugar a dudas todos hemos sentido de alguna vez, de alguna manera la soledad. Puedes llegar a sentir un vacío, una ansiedad, una desolación por alguna persona que no está a tu lado, una persona específica. Podemos llegar a sentir soledad cuando vemos que todo mundo nos rechaza, cuando no encajamos en algún lugar, no nos hallamos, nos sentimos tal vez el patito feo. Podemos llegarla a sentir también cuando estás atravesando una situación difícil y no hay nadie que te apoye. Puedes atravesarla también en la ruptura, en tu matrimonio, en tu noviazgo. En fin, hay muchas maneras en las que podemos llegar a sentirnos solos. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver la soledad por la pérdida de un ser querido. Yo creo que esta es una pérdida fuerte que nos puede traer soledad, y más en estos tiempos que estamos viviendo, en el que puedes no entender todo lo que está sucediendo, personas que estaban con nosotros y de repente de la nada ya no están con nosotros, y pues eso ha traído no solo soledad sino también depresión, y vamos a estarlo analizando. Y bueno, primero que nada quiero que entendamos que cuando tú tienes la pérdida de un ser querido, tienes que atravesar un duelo. Ese duelo es el proceso por el que tardas en sanar esa herida tan profunda que causa la pérdida de un ser querido cuando parte. Y a veces no entendemos, como les decía, el por qué. Quiero que veamos Isaías 55, verso 8, para que entendamos que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Vamos a leerlo. Dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Dijo Jehová: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Tenemos que entender que Dios es un Dios todopoderoso, un Dios que ha existido desde la eternidad, siempre ha estado ahí, y Él mejor que nadie sabe lo que más conviene. Él tiene el panorama completo de nuestras vidas, de cada uno de nuestras vidas, de la vida de nuestros seres queridos, y a veces nos podemos enojar tremendamente en contra de Él
por no entender el por qué se llevó a tal o cual persona. Pero quiero que veamos algo importante. Dice aquí, todas las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido tienen que pasar por un duelo, que es el proceso de sanar gradualmente. Tenemos que entender que se vale llorar, es importante llorar, es importante sacar el dolor, es importante atravesar ese duelo. Sin embargo, de ti depende qué tanto va a tardar ese duelo en tu vida. Tú escoges si quieres seguir viviendo o si quieres derrumbarte, deprimirte, desanimarte y estar como muerto en vida por la falta de esa persona que ya partió. Hay personas que llevan muchos años en duelo y se considera algo normal que pases como por 2 años de duelo. Sin embargo, hay personas que ya pasaron 10 años y siguen guardando las cosas de la persona, por ejemplo, la ropa de su ser querido en el closet, ya pasaron muchos años y siguen enfrascados en esa pérdida. Entonces, tenemos que entender que tú decides hasta cuándo te vas a levantar. Quiero leerles también esto que es importante. Dice, el duelo tiene un curso progresivo y son todos los sentimientos, reacciones y cambios que ocurren durante el proceso de cicatrización de una herida por la pérdida de un ser querido. El medio para sanar es elección tuya. Dice, llevar a cabo nuestro duelo no significa hundirse en el dolor, es más bien ir canalizando de la mejor manera ese dolor para poder recuperarse de la pérdida que se sufrió. Entonces, cuando tú pasas por un duelo, pasas por ciertos sentimientos y esos son los sentimientos que ahorita quiero que analicemos, para que no pienses que solo a ti te está pasando esto. Esto es normal, vamos a pasar por estos sentimientos. Sin embargo, es cosa de ir avanzando, es cosa de ir permitiéndole al Señor que vaya cicatrizando esa herida. Entonces, el primer sentimiento que nos puede venir es la ira, un coraje enorme por la pérdida de un ser querido. Y tenemos que entender que cuando una persona ya es mayor y bueno, ya está muy enferma y todo, como que tú ya esperas que se vaya. Pero cuando es de sopetón esta pérdida, cuando por ejemplo de repente con todo esto que estamos viviendo, no esperabas, estaba la persona bien, reías con ella. Tengo un testimonio aquí de una mujer que tenía un hermano y días antes reían juntos, platicaban y todo, y de repente se enferma y me habla por teléfono toda angustiada y yo diciéndole, pues hay que orar, hay que confiar en el Señor, que se haga la voluntad perfecta de Dios. Y 5 minutos después te vuelve a marcar para decirte que ya falleció. Hay momentos y hay veces que no sabe uno ni qué decirles. Y tú te puedes llegar a enojar en contra de Dios. O incluso hay otras personas que por ejemplo, les mataron. Tengo otro testimonio de una mujer que le mataron a su hijo y ella estaba muy enojada pues, de la persona esta que lo mató, y bueno, no podía perdonarlo y su salud se fue deteriorando porque no lo pudo perdonar. Empezó a caminar toda jorobada y todo, hasta que decidió perdonar fue que pudo levantarse y seguir adelante con su vida. Porque el problema de la ira es cuando tú guardas ese coraje, no perdonas, tal vez incluso estás enojado o enojada con Dios porque se llevó a ese ser querido, y suena tonto tal vez, pero
para ti, para tú sanar, perdona a Dios porque no lo estás entendiendo, no entiendes el por qué. Dios no se equivoca, Dios es perfecto, pero para que tú puedas sanar, perdónalo. Hay personas, por ejemplo, una persona me compartió un texto que le ayudó mucho, que es el Salmo 139:10, si lo pueden buscar, por favor. Y esta persona fue la que perdió a su hermano. Ella sigue en esa lucha, pero cada vez yo espero que esté más en victoria. Pero dice que este salmo le trae mucha paz. Dice, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Esta mujer, su hermano, para ella era pues casi su todo, se apoyaba en él, podía confiar en él, era como su protector y de repente ya no estaba. Entonces ella empezó a refugiarse en el Señor y este pasaje le ayudó muchísimo. Hay otra que me compartió, Salmos 16 del 7 al 8, que también me dijo que a mí este texto fue el que me ayudó tras la pérdida de mi hermano. Ella perdió a su hermano y ya después perdió a su mamá también, y que este salmo a ella la fortaleció. Dice así, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Entonces, a lo largo de este duelo, es importante que tú busques al Señor, porque en su palabra tú vas a encontrar la fortaleza, vas a encontrar palabras de alivio, palabras que te pueden ayudar a sobreponerte, a salir adelante. Entonces, una de las cosas más difíciles es aceptar esa muerte, sobre todo inesperada, y bueno, por lo mismo te puedes llegar a enojar y la ira genera amargura y esa te puede ir consumiendo. Hay personas, como les decía, que están como muertas en vida porque no pueden seguir viviendo su vida, siguen estando atoradas con lo que les pasó, siguen teniendo ese coraje y es importante, como les decía, el perdón libera. Entonces hoy aprende a perdonar, aprende a los que tengas que perdonar. Tal vez sufrió un accidente, tal vez los doctores no hicieron lo que tenían que hacer, tal vez incluso tú estás enojado o enojada contigo misma y tienes mucha culpa, porque puedes pensar que tal vez si hubieras hecho esto o aquello, no hubiera muerto ese ser querido, o tal vez estabas enojado con esa persona y no pudiste pedirle perdón o no pudiste arreglar las diferencias que había entre ustedes, en fin, o no le pudiste hablar del Señor. Hay personas que sienten mucha culpa porque no les hablaron del Señor y no saben a dónde se fueron. Entonces tenemos que entender que Dios es el que pone la fecha de nuestro nacimiento y también es el que pone la fecha de partida. Y Él no se equivoca, Él sabe lo que nos conviene. Yo he visto en una ocasión, esto ya tiene muchos años, había una jovencita que estaba en las drogas, estaba en el alcohol, y ella anhelaba desesperadamente buscar a Dios y consagrarse, pero caía una y otra vez y otra vez. Y en una ocasión, creo que fue esa misma semana que ella partió por un accidente que tuvo muy fuerte. En esa semana, antes de que pasara eso, ella me dijo, de veras me quiero consagrar. Yo ya no quiero caer en esto. Y yo creo que Dios vio ese dolor tan grande que ella tenía, esa lucha que ella tenía, que prefirió llevársela. Y tú dices, pero ¿por qué tan drástico? ¿Por qué tan duro? La verdad es que fue tan rápido que ella ni creo que sintió, no creo que sufrió, pero a veces
Dios se lleva a las personas buenas o personas que están en lucha porque saben cuánto pueden sufrir. Hubo un hermano que recién que empezó la pandemia también partió con la presencia del Señor, a la presencia del Señor, perdón. Y yo veía que él se angustiaba mucho por sus hijas. Era un padre de familia ejemplar y yo veía que él siempre se preocupaba por su esposa, por sus hijas, que todo estuviera bien y todo. Y fue a principios de la pandemia que de manera inesperada, con esto del COVID, él falleció. Y yo me puse a pensar mucho en esa muerte tan trágica, porque sí, su esposa, sus hijas se quedaron de repente sin su padre, sin su esposo. Y yo decía, no entiendo esto, no entiendo por qué te lo llevaste si ellas dependían tanto de él. Pero ahí entendí que justamente él era tan bueno, vivió una vida santa, consagrada a Dios y todo, que yo creo que él no hubiera aguantado ver todo ese sufrimiento que ahorita están padeciendo muchos. Entonces yo sin lugar a dudas creo que a veces Dios se lleva a las personas buenas para que no sufran más, para que no vean cosas dolorosas y prefiere llevárselas antes. Yo en buena onda eso pienso, pero bueno, el punto aquí es que es importante que tú te levantes, que entiendas que el Señor nos puede ayudar. Y quiero que veamos Lamentaciones capítulo 3, verso 20, porque aquí vemos unas palabras que dijo Jeremías que nos pueden ayudar en estos momentos tan difíciles si estás atravesando por algo así. Dice, siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No sé qué versión es, la verdad, perdón. No sé si venga diferente. Creo que es la nueva versión, la nueva traducción viviente. No sé si la puedan buscar por ahí. La voy a volver a leer. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Me digo, el Señor es mi herencia, por lo tanto esperaré en Él. El Señor es bueno con los que dependen de Él, con aquellos que lo buscan. Y si quieren buscar ahora el verso 31 de este mismo capítulo, por favor. Dice así, pues el Señor no abandona a nadie para siempre. Aunque trae dolor, también muestra compasión debido a la grandeza de su amor inagotable, pues Él no se complace en herir a la gente o en causarles dolor. Vayan ahora al verso 55, por favor. Y dice así, pero desde lo profundo del hoyo invoqué tu nombre. O sea, él estaba en depresión. Invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé. Escucha mi ruego. Oye mi grito de socorro. Así fue, cuando llamé, tú viniste. Me dijiste, no tengas miedo. Yo creo que sin lugar a dudas estas palabras que Jeremías nos da en el libro de Lamentaciones son palabras que nos pueden consolar, que nos pueden animar. Sin embargo, cuando pasa una tragedia como la pérdida de un ser querido, nuestra mayor batalla es la que pasa en nuestras mentes. Y ahí es importante entender y buscar promesas y buscar el consuelo en el Señor. Satanás es muy astuto y va a tratar de llevarte a la depresión. ¿Y sabes cómo lo puede lograr?
cuando Él mete esos pensamientos y tú le das cuerda a esos pensamientos, pueden ser recuerdos de esa persona, pueden ser cuando llegas a un lugar y te acuerdas lo que hiciste con esa persona en ese lugar y le empiezas a dar cuerda, y eso te puede llevar a la depresión. Entonces nuestra mente es muy poderosa. No permitamos que el enemigo nos atormente con pensamientos negativos, sino más bien hay que buscar en la palabra de Dios promesas para que nos podamos levantar y animar. Ahora, Dios tiene un plan, aunque en ese momento no lo entendamos. Dios tiene un propósito detrás de cada cosa. Dice la Biblia que los que lo amamos, todas las cosas nos ayudan a bien. Si tú amas al Señor, aunque no entiendas lo que está pasando, algo bueno va a sacar de esto. Y yo creo que sin lugar a dudas tú puedes ayudar a muchos con lo que tú estás pasando. Yo creo que vas a poder consolar a muchos que estén pasando por algo similar. Entonces, trata de salir de ese estado de ira, empezando por perdonar. El segundo sentimiento que puede entrar en el duelo que estás atravesando por la pérdida de un ser querido es el temor. Hay muchas personas que dicen que si la persona que falleció era el que te sostenía económicamente, era tu apoyo moral, era tu apoyo espiritual, te puede llegar a pegar tanto que puedas llegar a sentir miedo de cómo le vas a hacer ahora tú sola, tú solo, sin esa persona a tu lado. Pero ahí tenemos que entender que el Señor está con nosotros y que nunca nos va a dejar. Busquen por favor Isaías 41:10 y mientras lo buscan quiero leerles algo. Dice: el miedo a encontrarte solo o sola te puede paralizar e intimidar. Toma tiempo registrar lo que pasó para luego darnos cuenta de que siempre hay una salida. Dios nos da promesas en su palabra como esta que vamos a leer, para que le echemos ganas, para que aprendamos a depender de Él. A veces es muy fácil depender de las demás personas y cuando ya no están, ya no sabemos cómo hacerle. Pero tenemos que aprender a depender de Dios. El Señor dice: no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el verso 13 de ahí mismo, de ese capítulo, nos dice también lo siguiente. No sé si ya lo tengan. Dice: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. No estás solo, no estás sola. El Señor prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y Él mejor que nadie sabe el dolor tan grande que tú tienes. Pero lo peor que puedes hacer es alejarte de Él. Él no puede ayudarte si tú no te dejas ayudar, porque Él es un caballero. Él no es como Satanás que se mete como ladrón en la noche por la ventana y que donde nadie lo ve. Dios toca la puerta, el Señor toca la puerta y Él está esperando que tú le abras para que Él te pueda ayudar. Entonces, ábrele la puerta para que lo dejes entrar y sanar esas heridas que tienes. El Salmo 23:4 también, todo el Salmo 23 nos habla de ese consuelo que necesitamos, pero el verso 24 nos dice algo importante también. Salmo 23:4 nos dice lo siguiente. Dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y qué dice? Porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Dios nos irá fortaleciendo día a día.
Tenemos que vivir en esos momentos un día a la vez. Hay muchas personas que ya están pensando en los días que van a venir, que cómo le van a hacer en Navidad cuando ya no está esa persona, que cómo le van a hacer en su cumpleaños. Bástele a cada día su propio mal. Ve un día a la vez y Dios te va a ir ayudando. Otros tienen mucho miedo, les decía yo al principio, de que no saben a dónde fue esa persona, no saben si fue salva o no fue salva, y muchos tienen miedo de que se condenen eternamente. Pero algo que a mí me trae mucho consuelo es saber, ¿se acuerdan cuando Jesús estaba crucificado y al lado tenía un ladrón de cada lado y uno de ellos le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? Y el Señor le dice, vayan por favor a Lucas 23:43, porque le dice unas palabras muy importantes. Ahora yo quiero que mientras lo buscan, que entendamos que este ladrón había hecho lo malo, no había recibido a Cristo antes de subir a la cruz. Fue en la cruz donde Él le entregó su vida al Señor. Fue en la cruz donde lo reconoció al decirlo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahí, como quien dice, hizo esa profesión de fe, de reconocer que Cristo era el Hijo de Dios que venía a salvarnos. Y hay personas que poco antes de morir es que le entregan su vida a Cristo. Tal vez tú a ese ser querido que partió, ya le has dicho muchas veces, le habías hablado del Señor y nunca quiso aceptarlo, pero tú no sabes si momentos antes Él le entregó su vida a Cristo. Y el Señor a este ladrón le contesta lo siguiente. Dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí vemos dos cosas: que cuando iba a partir, iba a estar con el Señor y que iba a estar en el paraíso. La palabra paraíso significa lugar de felicidad. A ese lugar es donde van todas las personas que un día recibieron a Cristo en su corazón. Van a la presencia de Dios y también a ese lugar de felicidad. Y a veces somos muy egoístas, porque queremos que a veces esa persona de veras siga con nosotros para nosotros estar bien, pero tú no sabes que ahí donde está mejor que nunca, está feliz, porque paraíso significa lugar de felicidad. Ahora, otra cosa, otro paso, digamos así, en el que puedes caer, otro sentimiento que atravesamos durante ese duelo, puede ser la depresión. Muchos caen en una profunda depresión porque no pueden vivir separados de la persona que falleció. Y un ejemplo de esto lo encontramos en Génesis 37, verso 32, en donde los hijos de Jacob lo engañaron haciéndole creer que su hijo, al que más amaba, que era José, había muerto. Le enseñaron la túnica llena de sangre y él, cuando la vio, dijo: ay, alguna mala bestia lo despedazó. Vamos a leerlo. Dice: y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre sus lomos y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aquí vemos que Jacob no quiso recibir consuelo ni de sus hijos ni de sus hijas. Él tenía una ligadura de alma muy fuerte que no venía de Dios con su hijo José.
podemos llegar a tener ligaduras de alma que destruyen, que no vienen de Dios. Hay algunas ligaduras de alma que sí vienen de Dios. Por ejemplo, Jonatán y David tenían una ligadura de alma que era buena, pero cuando es mala es cuando tú dependes al 100 de esa persona, cuando quieres morir para estar con esa persona que ya falleció, y así se encontraba Jacob. Él, si se acuerdan de la historia, era su hijo consentido y por eso le hizo esa túnica de colores. Tristemente, cuando hay una ligadura de alma, tú estás tan enfocado o enfocada en la persona que partió que no te das cuenta de los que están a tu alrededor. Los hijos de Jacob, pues también estaban sufriendo, no por la pérdida de su hermano, porque sabían que no se había muerto, habían engañado a su padre. Sin embargo, ellos anhelaban el amor de su padre, y al él estar enfocado y querer morirse para estar con José, ¿qué les estaba diciendo ahí? Como diciendo, ustedes no me importan, el único que me importa es mi hijo José. Entonces, ten mucho cuidado de esto, porque yo he visto personas que se les murió un hijo y están en la depresión porque sintieron que ese hijo era el todo para ellos, pero tienen más hijos y no se dan cuenta que también esos hijos están sufriendo por la pérdida de su hermano o de su hermana o el que haya partido. Y te necesitan. Si tú estás vivo es porque tienes un propósito todavía, es porque gente a tu alrededor te necesita. Entonces ya deja de mirar o de tener tu mirada en tu dolor, en lo que tú perdiste, y pon tu mirada primeramente en el Señor y también en las personas que te rodean, que te necesitan. Entonces es importante salir de esa depresión si tú has caído en esa depresión tan fuerte. Ahora, es importante dejarnos llenar por el Señor en esos momentos, porque cuando parte esa persona tan importante en tu vida, les decía que sientes un vacío, hay personas que sienten que ya no pueden vivir. Es importante romper esa ligadura de alma y soltarle la persona al Señor para poder seguir adelante con tu vida. Tienes que permitir que ese vacío lo llene el Señor, porque solo así vas a poder ir sanando y vas a poder seguir viviendo. Porque hay personas que mientras siguen atadas a las personas que fallecieron, no viven, están como muertas en vida y tienen que dejarse llenar por el Señor para seguir adelante con sus vidas. Otro sentimiento que pueden llegar a sentir durante el duelo es la negación. Hay personas que no aceptan que su hijo, su hija, un familiar querido haya partido. Y tan no lo aceptan que, como les decía, no pueden creer que esa persona partió y por lo mismo siguen guardando sus pertenencias. Hay una hermana que me platicó su testimonio. Le mataron a su hijo hace 13 años y durante 9 años ella no podía perdonar a las personas que lo habían asesinado, pero más que eso, ella no aceptaba el que su hijo hubiera muerto porque nunca se encontró el cadáver de su hijo. Entonces ella siempre estaba pensando que su hijo iba a regresar, estaba esperando cerca de la puerta, pensando que su hijo de repente iba a tocar e iba a entrar por esa puerta. Ella estaba claramente en negación y estaba en una profunda depresión. Ella había perdido antes a su marido y después su hijo pasó a ser esa figura de protección en su vida. Su hijo la apoyaba en todos los sentidos y cuando parte también su hijo, ella no lo podía creer. Entonces hay muchas personas que están en negación, que no pueden soltar a la persona y piensan que no ha fallecido y que en cualquier momento va a regresar esa persona.
Entonces, están también como muertas en vida. Encierran, estas personas están como que en un mundo, en su propio mundo, les hablas y como que están idas, porque todo el tiempo están pensando solo en esa persona y no la pueden soltar. Entonces es importante aprender también a soltarla y sobre todo a aceptar que esa persona, primero tienes que aceptar que esa persona falleció para después poderla soltar. Otro sentimiento es la aceptación. Si se fijan, es un proceso de duelo. Primero vimos que era la ira, después vimos que caes en temor, después en depresión, después en negación, algunos, no todos, y después viene la aceptación. Y aquí en la aceptación, cuando tú logras decirle adiós a la persona y soltar a la persona, tú estás aceptando lo que ocurrió y puedes levantarte y seguir adelante con tu vida. Quiero que leamos, por favor, Job capítulo 1, verso 18. La vida de Job fue algo trágico. Job, por ejemplo, vemos que lo perdió todo, pero de sopetón no perdió un hijo, perdió a sus 10 hijos así de sopetón. Pero ¿cómo reaccionó Job? Vamos a leerlo. Dice: entre tanto que éste hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo. Estaban bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solo escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto. O sea, Job al hacer esto hizo duelo. El rasgar su manto y rasurarse la cabeza o ponerse cilicio era una manera de expresar físicamente el dolor tan grande que había en el corazón. Entonces sí lloró, sí le dolió, claro que le dolió, pero vamos a seguir leyendo. Dice, lo voy a volver a leer. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Entonces aquí vemos que Job recibió la noticia de sus hijos de una manera impresionante. Él aceptó la voluntad de Dios en su vida, aunque no le entendía, seguramente no lo entendió, pero sin embargo siguió adorando a Dios. Nunca se enojó en contra de Dios. En cambio, podemos ver cómo reaccionó su esposa. Vayan a Job capítulo 2, verso 9 y 10, para que nos demos cuenta de que tú puedes tomar la actitud de Job y aceptar lo sucedido, y aunque no entiendas nada, no reclamarle al Señor y aceptarlo, o puedes enojarte tanto con el Señor que incluso hasta maldecirlo. Vean cómo reaccionó su esposa. Dice, entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Entonces muchas veces nosotros tenemos esta actitud que tuvo la esposa de Job, de enojarnos tanto en contra de Dios por lo que hizo, por la pérdida de ese ser querido, que incluso hay personas que lo llegan a maldecir. Y esto es lo peor que puedes hacer hoy. Yo te pregunto, ¿cómo vas a reaccionar tú? ¿Cómo has reaccionado tú?
porque ciertamente cuando no entendemos las cosas es cuando podemos reclamarle al Señor. Y es lo peor que podemos hacer porque no vas a avanzar. Eso, al contrario, te hunde realmente como persona. Y bueno, aceptar lo sucedido es algo muy importante para poder salir adelante. Hay otro ejemplo en la Biblia de cuando David se le muere un hijo y bueno, llega el profeta Natán a confrontarlo por el pecado que él había cometido, el pecado de adulterio y de homicidio, y vemos que el profeta Natán lo confronta, de ahí le pide perdón al Señor, de ahí escribe el Salmo 51 tan conocido, de que de veras le pedí al Señor perdón, Dios lo perdona. Sin embargo, le dice que el hijo que tuvo con Betsabé en ese adulterio iba a morir. Y vean cómo reacciona él. Vamos a 2 de Samuel capítulo 12, verso 16, para ver cómo reaccionó David ante la pérdida de su hijo. Dice así, ¿ya lo tienen? 2 de Samuel 12, verso 16 en adelante. Dice así, entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Y al 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas. Y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Esto último que dijo es muy importante que lo entendamos, porque tenemos que entender en primer lugar que a los niños les pertenece el reino de los cielos. Entonces ellos directitos se van a la presencia de Dios. Hay muchas mujeres que han abortado, algunas de manera intencional, otras pues de manera accidental o trágicamente no lo procuraron ellas. Y bueno, yo he visto las dos partes. Hay mujeres que han perdido a un niño no porque lo hayan abortado voluntariamente y pasan por un estado de depresión impresionante. Muchas no logran levantarse, muchas incluso pierden al esposo, es tanta la depresión en la que caen porque están tan apegados a ese bebé que murió que no pueden soltarlo, no pueden aceptar que Dios
Dios sabe lo que más conviene, aunque en ese momento no lo podamos entender, y que la vida sigue, y tal vez Dios te quiera dar otro bebé y tú ya sigues en depresión, estás tal vez enojada incluso con tu esposo, con la vida, con lo que tienes, y nomás te fijas en lo que no tienes y no en lo que tienes. Ana, por ejemplo, Ana buscó al Señor, si saben, la mamá del profeta Samuel. Ella estaba también deprimida porque no podía tener hijos, y Penina, su rival, la otra esposa de su marido, sí podía tener hijos, y su marido le dice: Ana, ¿por qué lloras? Pues no te soy yo mejor que 10 hijos. Y ella estaba llorando y dolida porque ella quería tener un hijo. Y a veces las personas, y yo creo que todos somos así, que nos fijamos más en lo que no tenemos que en lo que sí tenemos. Tal vez tienes a un esposo amoroso que te quiere, que te ama, y tú te enfrascas en ese bebé que perdiste o que no puedes tener, no sé, ¿no? Y en cambio hay otras mujeres que han abortado de manera voluntaria y luego tienen una cruda moral que ahí se las encargo. Hoy te quiero decir a las dos que perdieron a un bebé, tanto a la que abortó de manera voluntaria como la que no, que ese bebé está en la presencia de Dios. Y cuando David dijo: yo puedo hacerlo volver, no, pero yo voy a Él. Él no viene a mí, pero yo voy a Él. Tú vas a ir a ese lugar donde está tu bebé, donde partió tu bebé, y lo vas a ver. Dios es un Dios, a mí me impacta su misericordia, que no nos da una o dos oportunidades, nos da muchas oportunidades, y tú lo vas a poder volver a ver. Entonces tú ten esta esperanza, esta palabra que se penetre en tu corazón, que ese bebé está en la presencia de Dios y que lo vas a poder volver a ver. Y si tú abortaste de manera voluntaria, créeme, Dios ya te perdonó. Perdónate tú y levántate, porque Dios tiene grandes cosas para ti todavía. Quiero que veamos también, ya con esto terminamos, un último versículo que es Isaías 57:1, para que podamos entender que somos muy egoístas al querer retener a las personas que conocen al Señor y que han fallecido, porque queremos tenerlas con nosotros sin entender que donde están es el mejor lugar que pueden estar, y que son quitados de la angustia, del dolor que han estado enfrentando o que podrían enfrentar. Dice así: perece el justo y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren y no hay quien entienda que de delante de la aflicción es quitado el justo. Entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Entonces tenemos esta esperanza de que estas personas que han partido, han fallecido, ya no tienen angustia, ya no están sufriendo. Nos duele, sí nos duele su partida, pero hoy yo te invito con todo mi corazón que en primer lugar hoy aceptes esa pérdida. Yo a veces lo que he aconsejado es que suena tal vez tonto y loco, pero les ha ayudado a muchas personas, que compres un globo de helio, que escribas una carta a ese ser querido que ya partió, todo lo que te gustaría decirle, que lo escribas en una carta, que se lo amarres al globo, y cuando lo sueltes te despidas de tu ser querido y que sueltes esa carta. Eso te va a ayudar a ti a aceptar lo ocurrido y a soltar a esa persona. Y después de eso, entiende que si tú sigues vivo o viva,
es porque hay un propósito todavía. Y hay personas a tu alrededor que te necesitan. Se vale llorar. Ya vimos los sentimientos que pasan a través de ese duelo, que es esa etapa de sanación por los que todos tenemos que pasar, pero de ti depende cómo atravesar cada etapa de las que hemos estado viendo. De ti depende que ese duelo dure poco. Te digo que lo normal son más o menos 2 años, o que ya le pongas un alto si ya llevas no sé cuántos años, para que tu vida valga la pena seguirla viviendo, porque tienes que levantarte y esa es decisión tuya. Dios te quiere ayudar, Dios te quiere sanar, pero necesita de tu permiso para hacerlo, necesita que tú lo busques, que permitas que ese vacío que tú tienes en tu corazón lo llenes con el Señor, o dejes que el Señor lo llene y puedes empezar con su palabra, con esas promesas que Dios tiene, que hemos estado viendo. Y bueno, vamos a orar. Si tú quieres acompañarme en esta oración que voy a hacer para que sueltes a tu hijo, tu hija, a ese ser querido, tu esposo, tu esposa, no sé, el que haya partido, te invito a que hagas esta oración junto conmigo y le digas estas palabras. Dile: Padre Celestial, tú mejor que nadie sabes el dolor tan grande que hay en mi corazón. Sé que muchos no lo entienden, pero tú sí lo entiendes. Y hoy, Señor, pongo mi corazón en tus manos para que tú lo sanes. Hoy quiero que me ayudes a atravesar este duelo por el que estoy pasando. Estoy enojada contigo, pero hoy decido perdonarte, y aunque no entiendo el por qué te llevaste a esta persona, hoy te perdono y acepto lo que tú hiciste. Hoy también, Señor, te suelto a esta persona y te pido que me ayudes a levantarme para seguir adelante con mi vida. Te pido que me ayudes a tener compasión también de las personas que me rodean, que también están sufriendo. Perdóname, Señor, si he sido egoísta, si solo he pensado en mí por la pérdida de esta persona. Pero hoy, Señor, rompo toda ligadura de alma que pueda yo tener con esta persona y te la entrego. Y te doy las gracias, Señor. Quiero que llenes ese vacío que siento por la falta de esta persona. Y hoy, Señor, te la entrego. Tú di el nombre de la persona que falleció. Dile: Señor, te entrego. Di el nombre. Y hoy, Señor, decido levantarme. Ayúdame a levantarme y a seguir adelante con mi vida en el nombre de Jesús. Gracias por estar con nosotros y bueno, aquí termina esta lección. Nos vemos el próximo jueves. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación